Ya, se cortó. Les estaba diciendo que cada sociedad tiene los delincuentes que se merecen. Y es obviamente ligado a varios aspectos, como por ejemplo los valores, la misma sociedad. Bolivia no tiene, por ejemplo, delincuentes bastante violentos como se da en otros países, por ejemplo, vecinos, como en Colombia, en México, donde, por ejemplo, hay hechos delictivos tan dañinos, tan terribles en los cuales hay asesinatos masivos, familias, ¿no? Y obviamente la violencia es bastante grande en esos países. Acá lastimosamente, o perdón, más bien una suerte que no se van presentando este tipo de actos, ¿no? Aunque de un tiempo a esta parte se han ido viendo, por ejemplo, delitos como el sicariato, en el cual hay personas que contratan a otras para que se cometa delitos, se mate, se torture, ¿no? Son hechos que van causando, lógicamente, un cambio en lo que es la delincuencia, en lo que es la sociedad, y requiere pues la creación de nuevas políticas por parte del Estado para luchar primero contra estos delitos y contra los delincuentes. Opiniones, por favor. Buenas noches, doctor. Yo en este caso igual apoyaría a Fernando y es muy cierto lo que usted menciona de cada sociedad que tiene los delincuentes que se merece, porque en sí, si mejoraríamos muchos aspectos de nuestra sociedad, iría bajando la delincuencia. En sí, aumentar las penas no es igual a bajar, a bajar los delitos. En algunos casos se ha visto la relación de que aumenta. Si la pena es más grande, a veces aumenta, no sé por qué razón, yo no lo he entendido, pero he visto algunos informes de que han mostrado eso. Si no estoy mal, es en Argentina donde se aumentó las penas a la agresión de género, pero irónicamente ha aumentado en vez de reducir. Y en final, ¿no? Como tocando términos psicológicos, en el momento que está haciendo el delincuente el acto, no piensa en la pena en la cual va a recibir. Eh, Más tendríamos que destinar recursos y tiempo a preocuparnos, ¿no? Por mejorar la educación, mejores planes sociales y etcétera. Ya. Sin duda, obviamente, es algo que lo que estamos discutiendo ahora, no nos olvidemos que se ha discutido por bastantes años y seguramente se irá discutiendo por muchos años más, porque obviamente la delincuencia, el delito y obviamente la pena va a ir cambiando de acuerdo a los momentos históricos en los cuales se da. Eh, Sin duda, cada momento histórico va determinando cómo se va tratando al delincuente, al delito, y con mayor severidad o con menor, o mayor displicencia, si vale el término, ¿no? Pero sin duda, el delito es un hecho que causa daño a la sociedad en su conjunto, al individuo que es directamente afectado por el delito. Y el delincuente va a ser pues una persona que va a tener que verse la forma de combatírselo, tratar de eliminar este elemento de, de la sociedad, ¿no? No con la idea de tirar a una persona, sino evitar de que un hecho que cause daño a una sociedad, ¿no? La política criminal, lastimosamente, es muy poco vista, especialmente en Bolivia. No hay políticas estatales de prevención, no hay políticas de reincorporación de los delincuentes a la sociedad. Si vemos en otros países, por ejemplo, al delincuente se lo hace trabajar, ¿no? Con la idea, digamos, que sea productivo, que beneficie con un trabajo a la sociedad. De esa manera, tal vez el Estado ya no lo tomaría, digamos, como no solo un gasto, ¿no? Porque al delincuente, al trabajar, podría retribuir el gasto que realiza el Estado
en su mantención, y también en algunos casos no se podría destinar recursos para resarcir el daño a la víctima, porque no nos olvidemos, en Bolivia se tiene señalado de que se debe resarcir el daño a la víctima por el daño causado, pero realmente este daño no se reivindica, ¿no? El daño a la víctima. Opiniones, por favor, sobre la política criminal boliviana. Licenciado. Sí. Nuevamente, Fernando Arnés. Estoy muy de acuerdo. Creo que una solución para el sistema penal tendría que ser el trabajo comunitario con el autosustentamiento de las cárceles o los penales que tenemos en Bolivia. Lamentablemente también, obviamente eso implicaría que el sistema de seguridad tendría que tener una modificación para evitar la fuga o desaparición de los presos, en este caso. Creo que no estamos lejos de que eso suceda. Creo que con el tiempo la tendencia siempre va a ser a crecer. La prevención es muy importante, la educación. No olvidemos que todavía vivimos en una sociedad muy machista, donde se denigra a la mujer, no solamente físicamente, psicológicamente y verbalmente, ¿no? Lo vemos todos los días y hasta nos parece una situación muy normal. Creo que eso también es a causa de nuestra excusa o nuestro llamado usos y costumbres, ¿no? Donde pensamos que la mujer simplemente sirve para algunas cosas y no para otras. Ahora, pasándonos al otro aspecto de la política criminal, creo que el Estado, nosotros como sistema, porque cada uno de nosotros, cada individuo de esta sociedad, somos parte de un sistema. Entonces, nosotros somos el sistema que debería cambiar. Debería empezar con la educación, la prevención en los hogares, porque creo que es ahí donde tenemos que empezar, donde la familia es el primer enlace directo hacia una sociedad. Entonces, eso implica que lo que nosotros hacemos en casa repercute y a la vez implícitamente rebota hacia nuestros hogares. Creo que nos falta un poco en cada uno, me refiero todos nosotros, tener una mejor educación sociopolítica, social y política. Es muy importante, lamentablemente no tenemos ese sistema inmerso en nuestro sistema educativo. Creo que eso es algo que debería impartirse desde los primeros años de estudio, no solamente a nivel académico. Creo que ese es uno de nuestros errores en nuestro sistema educativo que tal vez nos podría catapultar hacia un porvenir mejor en cuanto a sociedad. No tenemos los delincuentes que tiene Brasil, no tenemos la sagacidad de muchos países porque actualmente no estamos llenos de el crimen organizado así estructurado en nuestra sociedad boliviana, que con certeza en un futuro vamos a llegar a tener. La diferencia es que está en nosotros, futuros padres, o algunos que ya somos padres, en cambiar ese tipo de mentalidad, dando una educación político-social desde nuestros hogares. Ya. Lógicamente, ¿no? Concordamos que hay que tomar ciertos aspectos que no son tocados por el gobierno justamente en este momento. Vamos viendo ciertas realidades que en otro momento o en otros ámbitos no se van debatiendo, ¿no? Solo cuando existen ciertos momentos coyunturales en los cuales la sociedad toma las cartas en el asunto, se toca estos temas. Porque si no, estamos más preocupados, discúlpenme la expresión, en el fútbol, la selección, o las elecciones, o el partido, o el este, o el otro. Pero son aspectos que el Estado debería tener como prioridades para
ir dando seguridad a la población. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar inicio a nuestro avance, ¿ya? Si es que no hay alguna otra participación, podemos empezar. Las escuelas penales son aquellas que tratan funciones del derecho penal de la legitimidad del Estado actuando por medio del derecho penal, presentando diversas concepciones sobre el fin de la pena, analizando el fenómeno del delito y la pena. Los pensadores penales se han conformado no en pensamientos idénticos, sino en teorías que tienen rasgos comunes. Se denominan escuelas penales aquellas en que los rasgos comunes jurídicos criminales son los que prevalecen. Dentro de una lógica, las escuelas, dependiendo, digamos, de la denominación que se le da, va tratando de acercar a los teóricos en las mismas visiones que tienen para crear justamente estas escuelas, ¿no? Cada uno toca desde su perspectiva individual y en algunos casos coinciden con otros teóricos y se llegan a las diferentes escuelas penales, ¿no? Entre las escuelas penales tenemos la escuela clásica, la escuela positivista, la tercera escuela, la escuela sociológica, dogmática o finalista, la escuela de la dogmática jurídica contemporánea, la nueva política criminal, la escuela abolicionista del derecho penal, la escuela del derecho penal mínimo, ¿no? Son las que son más frecuentemente estudiadas, ¿no? Las tres primeras son las más importantes y las otras van teniendo unas diferentes perspectivas. Pero sin duda no son las únicas, hay otras, pero son las más citadas, ¿no? Por los doctrinalistas. Las tres principales escuelas penales son la escuela clásica, la escuela positivista y la escuela tercera escuela. Vamos a ir desarrollando cada una de estas y ver su perspectiva de cómo se debe tomar al delincuente, al delito y la pena por cada uno de estos, ¿no? La escuela clásica, ¿no? Tiene sus representantes, su representante fue César Bonet Sana, conocido como Marqués de Beccaria. Hay un libro bastante interesante, El delito, la pena, ¿no? De acuerdo a Beccaria, que nos habla sobre los delitos, que debe haber proporcionalidad, no nos olvidemos en el momento histórico, no había, digamos, una proporcionalidad de la pena, no se establecía, digamos, una pena concreta. Casi para todos los delitos había una pena que podía ser la muerte o podía ser la horca u otro tipo, digamos, de castigos bastante severos. Es el primero que va estudiando la proporcionalidad. Decía, una persona que roba un pan, como que insulta, dependiendo de la autoridad, ¿no? Se le daba la pena de muerte. En su libro nos habla de un caso bastante particular en el cual una persona que era considerada loca le insulta a una autoridad y esta autoridad, como era la encargada de impartir justicia, establece que a esta persona se lo torture, ¿no? Hasta que muera. Pero sin duda no había pues una proporcionalidad directa del delito con la sanción, ¿no? Los invito, por favor, busquen este libro de Marqués de Beccaria, ¿no? Relacionado a lo que es el delito y la pena. La escuela clásica nace con el Tratado de los Delitos y las Penas de Beccaria y finaliza con Carrara. Otros de sus representantes son Betan, Carmignani, Pesina, Zossi. La escuela clásica surge en la Revolución Francesa. Las distingue los siguientes principios. El delito, para ellos, es una declaración jurídica. Quien infringe una norma jurídica da lugar a la configuración de un delito.
El delito no existe si no se ha previamente una norma de derecho que lo establezca. Sin duda, en eso coincidimos todavía, de que no hay delito si es que no está tipificado como hecho ilícito y no se considera como delito sin que se le dé una pena, ¿no? Principio de legalidad o de existencia previa del tipo penal. Con la pena, que es la consecuencia del delito, se pretende restablecer el orden violado. Por eso, con el castigo que debe ser proporcional al daño causado, lo que se pretende es darle al infractor una retribución moral. Entonces, como estábamos viendo, si la pena tiene que ser una retribución moral al hecho cometido, eso tiene que ser proporcional. Ahí hablaríamos de que una persona que viola tendrá una pena, pero una persona que viola a 2, 3, 4, 5 personas tendrá que tener, digamos, una pena también proporcional mucho mayor a la que se le daría a una persona que comete un solo ilícito, ¿no? Entonces, esa proporcionalidad hoy en día no es vista en nuestro país dentro de lo que es la perspectiva de que cada persona es juzgada por el ilícito, ¿no? Pero no se puede acumular las penas, como en otros países. Ahora, lógicamente, se le va a abrir un proceso a este violador en serie por cada una de sus víctimas y seguramente se va a ir logrando castigar dependiendo también de que se pueda demostrar el ilícito y se le irá imponiendo una sanción respectiva, ¿no? Pero si se lo juzgara en uno solo por todos los delitos, tendríamos el resultado como pena máxima en el caso de una víctima que hubiera fallecido de 30 años, ¿no? Si no, caso contrario, tendríamos que recurrir a lo que dice el Código Penal por el hecho de, por el delito de violación, que puede llegar incluso máximo hasta 15 años. La responsabilidad penal del individuo es fruto de su libre albedrío. El hombre, para los clásicos, es libre de escoger entre el bien y el mal, es decir, se vincula la justicia penal a la libre albedrío. Sin duda, se entiende y es obvio de que nadie va a cometer un delito en contra de su voluntad, o se podría dar que una persona cometa un delito en contra de su voluntad. ¿Qué dicen? ¿Podrá cometer una persona un delito sin que medie voluntad alguna? ¿Opiniones, por No favor? sé si, no sé si estaría bien, pero creo que sí, pero digamos, si vos obligas a alguien a cometer un delito, pero esa persona al final sí acepta hacerlo, aunque obligada, es como que complicado eso, pero sí podría pasar, creo. A ver, podríamos obligar en el Creo que caso, sí. ¿no? Si yo a Ignacio le digo, Ignacio, tú vas a ir a la universidad y vas a robarle el celular a Alejandro, ¿no? Si no lo haces, yo voy a hacerle daño a tu familia, voy a hacerle daño a tus seres queridos, ¿no? Tal vez sería, digamos, una forma de coercionar a una persona para que cometa un ilícito. Pero no nos olvidemos, existe también la voluntariedad de una persona al aceptar, ¿no? esa presión para cometer el ilícito. Entonces, hay un poquito, digamos, una contradicción. Si bien podríamos demostrar en algún caso de que ha habido algún acto que fuerce a una persona para que cometa un delito, pero sin duda terminamos concibiendo de que esta persona es una persona que tiene voluntad propia y por ende, si realiza un delito es porque así lo ha decidido esta, ¿no? Licenciado, Sí, tengo un ejemplo a ver, para que lo podamos discernir. claro, Ah, claro. una persona un hombre en este caso, que va a una discoteca y es drogado o dopado
hasta el punto de perder la conciencia. En ese estado de inconsciencia comete un delito, una violación. ¿Cómo tipifica el delito? A ver, si yo dopo a una persona, normalmente va a perder la conciencia y lógicamente no va a poder cometer un ilícito, a menos de que le dé, por ejemplo, algún desinhibidor, ¿no? Para que ese, por ejemplo, pierda la conciencia y el raciocinio de la valoración de lo que está bien o está mal, ¿no? Y en relación a este hecho pueda cometer, digamos, un acto violento contra otra persona o tal vez, digamos, que vaya contra la seguridad sexual de otra persona. Pero ahí obviamente estaríamos hablando de que hay ciertos elementos externos, pero tendríamos que demostrar cuánto es la variación entre los actos conscientes y los inconscientes del autor de un ilícito. Pero lógicamente, si vamos a la normativa, quien roba es quien le quita el derecho propietario a una persona, está robando. Sea consciente o inconsciente, el acto es realizado por una persona y es suficiente individualizar al individuo como autor de un ilícito, determinar la tipicidad para darle una pena, ¿no? Estos aspectos de la voluntariedad son bastante subjetivos, ¿no? Pero obviamente se podría ir realizando una fundamentación en su defensa de que no ha sido un acto voluntario, sino inducido por el consumo de algún psicotrópico o alguna sustancia que le haya cegado la voluntad, no sé. Ya sería algo, digamos, bastante extraño y bastante forzado, si vale, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque he visto un caso donde un examen toxicológico determinó que la persona que fue dopada, obviamente junto con un examen psicológico y psicotécnico, determinó que la persona al haber sido dopada no estaba con las funciones psicotécnicas, psicológicas adecuadas o sus funciones normales como para cometer un delito. Esta persona fue liberada. Ya. ¿Acá en Gracias Bolivia o en el extranjero? en el extranjero, ha sido en Brasil, por una violación. La persona no recuerda nada, no, la única, el único recuerdo que él tiene es que fue a una discoteca y estaba con una persona que le robó estas bien llamadas o mal llamadas pildoritas, que lo dopó, y en ese transcurso y en esa falta de raciocinio, él se acostó con forzó a una mujer sexualmente, y el examen toxicológico y psicológico lo liberó de la cárcel. Ya. Podría ser, ¿no? Pero hay que ver, digamos, también la legislación. Aquí en Bolivia sería muy difícil sustentar una defensa con estos argumentos. Tal vez, lógicamente, si tenemos los elementos técnicos, podríamos hacerlo, pero es bastante difícil, ¿no? Porque la víctima seguramente ha identificado al delincuente, a la persona que cometió el delito, y ahí hay que ver también aspectos psicológicos, un estudio psicológico, psicotécnico, que determine si esta persona era agresiva o no, ¿no? Y cuánto ha sido la afectación por esta tableta que ha sido consumida. Claro, claro que acotando a lo que le digo, hubo un resarcimiento de daño porque sí hubo un hecho jurídico con una consecuencia jurídica, ¿no? Lógicamente se tipificó por
Se lo fue localizando con bajo esos términos. Lógicamente, como en todos los países, hay sistemas de mediación donde la víctima y el victimario entran en un consenso, un acuerdo para resarcir los daños. Claro, pero la legislación lo permite. Correcto. Acá en Bolivia, lastimosamente, es el mismo delito juzgado en nuestra legislación, se le daría una pena igual privativa de libertad como autor de la violación. ¿O qué cree? ¿Cómo recaería el delito? ¿Estaríamos hablando como primer grado, segundo grado, tercer grado en cuanto a la violación? Aquí no hay una valoración de delitos de primer, segundo o tercer grado, simplemente en la participación como autor material del hecho, ¿no? Cómplice, instigador. En esa circunstancia, el que ha cometido el acto es el autor, ¿no? Tanto Correcto. intelectual como material del hecho ilícito, y por esa condición va a ser castigado con la gravedad correspondiente, ¿no? La gravedad sería de acuerdo a la normativa dentro del Código Penal. ¿Es verdad? El Código Penal establece el ilícito como acto y obviamente la adecuación del hecho al acto punible y castigable le daría como resultado una sanción privativa de libertad de 8 a 15 años por simplemente una violación. Ahora, si encontramos ciertos elementos que vayan detrimento a la víctima, por ejemplo, si ha estado inconsciente, si ha habido violencia o si es que, digamos, así, se ha utilizado armas de fuego o armas para la intimidación para llegar al objetivo, entonces estamos hablando de una pena mayor, ¿no? O incluso las lesiones que le puedan causar o que le causen la muerte futura, podría llegarse incluso hasta los 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Muchas gracias, licenciado. Listo. La escuela positivista, tenemos, surge como reacción contraria a la escuela clásica, la cual se fundamenta en bases científicas que corresponden a las ciencias naturales. Sus representantes son Enrico Ferri, Rafael Garófalo, César Lombroso. Cabe mencionar que Enrico Ferri inventó las categorías de antropologías como el delincuente nato, el delincuente loco, el delincuente habitual, entre otras, tratando de explicar las causas que llevan a una persona como delincuente, ¿no? Quienes eran, por ejemplo, o se concebía de que una persona puede nacer delincuente y esto no va a cambiar y va creciendo y se va convirtiendo en una persona más violenta o va cometiendo hechos mucho más graves. La escuela positivista ve el delito desde una perspectiva, es un ente de hecho, no es la elaboración jurídica, es el efecto del comportamiento humano condicionado por factores sociales, físicos y antropológicos. El delincuente para ellos es un anómalo y psíquico que lo lleva a cometer a un delito, ¿no? Dentro de lo que son las escuelas positivistas, lo ve al delincuente como un ente dañado por la sociedad que va a causar delitos que tiene que ser castigado, ¿no? Como sus representantes tienen la tendencia de identificar al delincuente y estudiar al delincuente, le echan la culpa del delito. La razón de ser de la pena es la defensa de la sociedad. Con ella se busca rehabilitar al individuo para evitar su recaída en el delito. Por eso propone el aislamiento del infractor para someterlo a tratamiento penitenciario. Dentro de la lógica es, ¿no? Como podríamos señalar un ejemplo bastante doméstico, la manzana podrida que se encuentra en un recipiente, hay que retirarla
para que no contamine a las demás manzanas. En ese sentido, el delincuente tiene que ser retirado de la sociedad, tiene que penalizárselo, recluirle un recinto para que pague su condena, su castigo, y bueno, si es que corresponde, después de que cumpla su pena, pueda volver a la sociedad. El fundamento de la responsabilidad es la peligrosidad del sujeto. El individuo merece mayor o menor pena con la medida en que representa un peligro mayor o menor para la armonía de la sociedad. Ahora, por ejemplo, si encontramos a un delincuente, sea, digamos, de un tipo peligroso, como por ejemplo sería un asesino, no se podría comparar con un delincuente, por ejemplo, que ha robado un pan por hambre, ¿no? Cada uno tendrá su motivación para cometer un delito, pero sin duda, el primero tendrá, digamos, un peligro mayor a la sociedad que el segundo, porque el otro sacia su hambre y no va a cometer un ilícito, mientras que el asesino, dependiendo de las circunstancias, puede volver a cometer el delito. ¿Qué opinan, por favor? Quisiera escucharlos. Licenciado, muy de acuerdo. Creo que en este aspecto la clasificación de los delincuentes es muy importante en el sistema penitenciario. Creo que no se pueden poner a los delincuentes en una misma bolsa. Se debería clasificar de acuerdo a su condena y su peligrosidad. Creo que en eso estamos fallando y creo que vemos y la consecuencia es esa, ¿no? No hay un delincuente que podríamos decir que se readapte a una sociedad, sino que la consecuencia del sistema penitenciario es de que salga el delincuente y vuelva a delinquir y tal vez con mayor sagacidad. Ya. Sin duda, si revisamos un poco la realidad carcelaria en Bolivia, los recintos penitenciarios, según el código, debería clasificarse, ¿no?, a los delincuentes en peligrosos y no tan peligrosos, incluso a personas que están con medidas cautelares, todos están metidos pues en el mismo saco. Entonces, si una persona, por ejemplo, está detenida en un recinto penitenciario por incumplimiento del pago de asistencia familiar, está pues conjuntamente con asesinos, violadores, estafadores, etcétera, 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 ¿no? Y obviamente la relación con estos puede ser pues negativa dentro de la perspectiva de la reinserción social y la recuperación del individuo para que pueda ser parte nuevamente de la sociedad posteriormente a haber pagado su condena, ¿no? ¿Algún comentario, por favor? Eso que usted menciona, pero doctor, se da por lo que están colapsadas las cárceles, ¿verdad? Hay Sí, demasiados delincuentes y hace falta mayores infraestructuras de cárceles. claro, pero no nos olvidemos, el Código de Procedimiento Penal justamente establecía, ¿no?, de que deberían existir recintos para poder dividir a los delincuentes, pero lastimosamente eso se quedó simplemente en una buena intención, porque no se llegó al objetivo, ¿no?, de establecer recintos especiales para poder diferenciar a los delincuentes. Por ejemplo, a los menores de edad se les coloca en recintos especiales, ¿no? Aquí en Cochabamba tenemos el Centro Cometa para menores infractores, en los cuales son recluidos, pero lastimosamente cumplen la mayoría del Cometa, los llevan directamente a un recinto penitenciario, sin considerar, digamos, de que ese tal vez ha cometido un delito por su inmadurez, por su falta de ubicación en el momento histórico, pero podemos cometer un error al llevarlo a un recinto penitenciario donde, primero, van a poner en peligro su seguridad y segundo, no va a haber una reinserción de este individuo, tal vez va a relacionarse con personas que lo van a llevar por el mal camino hasta incluso cometer mayores delitos más graves, ¿no? ¿Algún comentario?
¿Ninguno? Bueno, continuamos. La tercera escuela o también conocida como terza escuela, es una escuela crítica o escuela del positivismo crítico. Tiene su aplicación precisamente por la pugna existente entre las escuelas clásicas y la positiva. La tercera escuela surge en Italia alrededor de 1889 y cuyos principales representantes son Carnevali, Alimena e Impalomeni. En Alemania también existió una tercera escuela que concibe con los postulados de la italiana. Ve dentro de lo que es la perspectiva de la tercera escuela, se observa al delito no es una elaboración de hecho ni de derecho, es un fenómeno determinado por causas sociales. Mientras la sociedad no se reforme, la escuela última de las acciones delictuosas son las condiciones sociales de los individuos. En esta, lógicamente, se ve al individuo y su relación con la sociedad. Con la pena se quiere intimidar al sujeto. Este acto intimidatorio se utiliza como una forma de defensa social, pero para saber si la sanción es efectiva, intimidatoria, esta teoría propone la distinción entre imputable e inimputable, según sea conscientes o no del signo de la pena. Porque no nos olvidemos, habíamos visto también lo que es el imputable, el inimputable. El imputable es aquella persona que está dentro de sus márgenes de conciencia, que entiende lo que está bien y lo que está mal, y el inimputable es aquella persona que no tiene esas capacidades de discernimiento entre lo bueno o lo malo, especialmente identificados estos con ciertas discapacidades mentales. Entonces, estos no van a poder pues identificar si un hecho es dañino o no. Simplemente podrá ser pues realizado como algún reflejo. No sé si alguna vez, por ejemplo, bueno, yo una vez estuve en el psiquiátrico aquí en Cochabamba cuando fui a jugar fútbol y pude ver ciertas reacciones, ¿no? Una persona que estaba loquita, estaba tranquila y de repente había un ¿qué es? Detonante que lo volvió pues agresivo, ¿no? Que agarró la pelota, quería morderlo, pero realmente uno no sabe pues que un delincuente, que es un loquito, digamos, cuál vaya a ser la reacción a ciertos actos. Y dentro de esta perspectiva, la tercera escuela identifica esta diferencia entre una imputable y otro no imputable para darle una pena correspondiente. La responsabilidad de la pena tiene su soporte en la peligrosidad del agente. Esta peligrosidad se mide por el efecto disuasorio que tenga sobre su conciencia la pena. Ahora, no nos olvidemos, ¿no? Hay personas que están conscientes, pero aún con la promesa de que van a ser castigados, no les importa, ¿no? El fin justifica los medios. Yo quiero matar a una persona, no